Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por esta tarde que nos permite nuevamente venir a este medio y comunicarnos con ustedes. Gracias a Dios porque Él es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia. Queremos en esta hora nuevamente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar con ustedes y queremos aprovechar este tiempo para orar, para buscar el rostro del Señor y pedirle que nos ayude, que nos bendiga. Y también pues para que todos ustedes, los que están allá en otro lado, ¿verdad?, puedan recibir la palabra de Dios y puedan gozarse con nosotros. Gracias a Dios, hoy es jueves 21 de mayo y Dios nos permite la oportunidad de estar de nuevo para alabar a su nombre y compartir su palabra. Y como siempre, pues quiero invitarlos para que demos una oración, ¿verdad?, juntos, hagamos una oración delante del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Gracias por esta tarde, Señor, por la vida, por la salud, por la oportunidad de estar, Señor, en este lugar para compartir tu palabra, para orar con mis hermanos y amigos, Señor, para pedirte por la sanidad del mundo entero, Señor, que pares esta pandemia, que quites los casos positivos, Señor, que no les pase ningún daño, ningún mal, que tú les sanes, que tú proveas del alimento necesario cada día, Señor, que tu provisión nunca falte. Oramos, Señor, para que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea glorificado en cada ser humano, y que podamos aprender juntos de tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Bendigo entonces a cada uno de los que me escuchan, los que me van a escuchar y a los que no también, Padre, en el nombre de Jesús. Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a este medio, ¿verdad?, de comunicarnos de la palabra. Ya tenemos bastante tiempo, para ser exactos, serían como 48 días seguidos los que tenemos ya a través de este medio, gloria a su nombre, en el cual hemos podido nosotros grabar como 55 videos, gloria al Señor. Es una bendición que podamos nosotros hacer eso y que usted y yo podamos gozarnos también, ¿verdad?, a través de la palabra. Entonces yo quiero asegurarme que me escucho bien, parece que sí, acabo de checar aquí. Y vamos entonces a seguir. En esta hora vamos a continuar con lo que tenemos como tema el día de hoy. El tema para nosotros el día de hoy es: ¿conoces las Sagradas Escrituras? Es muy importante, hermano, que usted y yo conozcamos la Biblia. Estaba viendo un artículo que nosotros los hispanos somos muy malos para leer, hablando en términos generales, porque hay muchas personas que sí les gusta leer. Por ejemplo, en comparación de los japoneses, nosotros los mexicanos leemos un promedio de medio libro al año, cuando los japoneses leen un promedio de 2 millones de palabras diarias, según el artículo que estaba yo leyendo. Y claro, el afán, dice la Biblia, no es leer muchos libros, ni hacer muchos libros, sino más bien conocer la palabra. Es increíble que estemos en el siglo XXI, en el año 2020, y que muchos no usemos tiempo para leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y Jesucristo mismo dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Entonces usted y yo somos muy responsables de saber la Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? Ahí me puede comentar si tiene una Biblia. ¿O cuántos de ustedes conocen la Biblia? Me refiero a que saben cuántos libros tiene, cómo se divide. Algunos de ustedes sabrán que se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabrán que tiene 39 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo, y sabrán tal vez de memoria el índice: Génesis, Éxodo, y ahí se va hasta Apocalipsis. Es una responsabilidad nuestra como cristianos conocer la Biblia, escudriñar la Escritura, leerla. La Biblia dice que el diablo sabe la Biblia y tiembla delante de Jesucristo. Y el que conozcamos la Biblia no nos va a hacer salvos, pero nos va a ayudar mucho. Escudriñar las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Entonces, cada creyente, cada persona que venimos a Cristo, tenemos que leer por lo menos una vez la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, por lo menos una vez. Pero realmente es bonito hacerlo 2 o 3 veces, porque cada vez que usted lee la palabra, el Señor le muestra detalles hermosos, preciosos, que había dejado de ver la primera vez que lo leyó. Y ese es el tema entonces esta tarde. Las Sagradas Escrituras para nosotros viene siendo la Biblia. Hay un origen, ¿verdad? Se escribió en 3 idiomas.
hebreo, griego y arameo. Y los pergaminos que fueron encontrados, ¿verdad? Antiguamente fueron traducidos ya después a los idiomas que conocemos hoy. Pero vamos a ver puros versículos en este estudio, puros versículos de la Biblia. Los voy a ir mencionando para que usted los apunte y tal vez si no los puede apuntar, los puede alcanzar a repetir en el video y estudiarlos. Mateo 4:4 es cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted y yo leemos la Biblia, entonces adquirimos vida, porque la palabra es viva y eficaz. Es bien importante que pasemos tiempo estudiando la Biblia, porque nos va a bendecir Dios, nos va a dar vida, nos va a sanar. Es medicina para nuestros huesos. Entonces Mateo 5:8, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso yo les hablaba, ¿verdad? Cada vez que hablaba de la venida de Cristo o de lo que está pasando ahorita en los estudios que vimos de Mateo 24, que estamos en principios de dolores porque la palabra se tiene que cumplir. Todo lo que está escrito, ahí lo acabo de leer. Ninguna coma, ningún punto, todo se va a cumplir, aleluya. Entonces, si usted tiene su Biblia, lo animo para que usted la lea, la estudie, la aprenda, la memorice y la aplique a su vida, porque dice la palabra que no hay que ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Juan 6, 63 y 68. El 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, hermanos. La Biblia es vida, la palabra de Dios es vida. Cuando usted pasa tiempo con la palabra de Dios, usted es transformado, usted es cambiado y los demás lo notan. Algunos le van a decir, oye, ¿has leído la Biblia? No, porque ahora está diferente, aleluya. Pero es vida, hermano. Y el 68, Juan 6, 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A nosotros nos gusta estar vivos, nos gusta estar unidos a la vida que es Cristo Jesús. En San Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. El siguiente versículo es Hechos 17:11. Estamos leyendo puros versículos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Eran los hermanos de Berea, que a Pablo le decían, Pablo, a ver, enséñanos dónde dice esto en la Escritura, porque nos conviene verlo, no nomás oírlo, sino estar seguros que estás compartiendo la palabra. Es nuestra responsabilidad entonces que nosotros sepamos discernir qué nos están enseñando, que sea palabra de Dios, que sea verdad. Otro versículo está en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí ya se usa como una arma. La espada de dos filos sirve para cortar. La espada de dos filos puede dañarnos o puede ayudarnos para vencer. Pero si no la conocemos, es muy difícil que podamos nosotros perseverar. Entonces ya cuando conoces la palabra de Dios, puedes usarla como una espada para tu defensa. Otro versículo es Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Esa es palabra que se le ministra al Señor en salmos, en cánticos, y por eso es muy importante. Casi todos los salmos son himnos a Dios de adoración o de alabanza. Usted sabe muchos salmos que son cantos, amén. Y eso es porque el salmista, Dios a través del Espíritu Santo fluía para ministrarle a nuestro Dios. También nos dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la escritura, en la lectura, perdón, la exhortación y la enseñanza. Le digo que batallamos para leer la Biblia, no nos gusta. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, no hace mucho tiempo, gloria al Señor. Ahí mis amigos en la calle, cuando estábamos adolescentes, comprábamos revistas de dibujos animados para leerlas, porque en aquel tiempo me acuerdo que apenas estaba la televisión en blanco y negro y el vecino nos cobraba un 20 para dejarnos ver al Chavo del Ocho, ¿verdad?
pero había cuentos de revistas en las tiendas que comprábamos de Min Min Pingüín y me acuerdo otros, Superman, Batman, ¿verdad? Que venían en colores. Y esos cuentos nos llamaban la atención porque venían ilustrados. Pero tú agarras la Biblia y está gruesa la Biblia, ¿verdad? Mira, ya nomás este libro aquí. Es una Biblia de estudio, ¿verdad? Pero cuando tú la ojeas, te das cuenta que son puras letritas y hay que leerlas, y hay que memorizarlas, y hay que aprenderlas. Y no tiene figuras animadas, pero tiene vida. Tiene algo más poderoso que cuando tú la empiezas a leer, el Señor te alimenta, el Señor te da sabiduría, el Señor te transforma, el Señor te edifica. Hay que hacer un hábito entonces de leer la palabra, de pasar tiempo en la palabra. Como hijos de Dios necesitamos su palabra, porque tenemos esa responsabilidad de conocer la palabra. También leí en 1 Timoteo 3, del 5 al 17, del 15, perdón, al 17, y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por eso es importante leer la Biblia. Por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es bien importante, amén, estas palabras vivas y eficaces que vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque transforman nuestro carácter. ¿Sí o no, hermanos? Coméntenme, ¿y la palabra nos transforma o no nos transforma? ¿La palabra nos da vida? Amén, sí, nos da vida, gloria al Señor. Entonces, aquí hay algo muy importante. Nos pueden hacer sabio para la salvación. Y nos da fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y yo recuerdo que hubo un tiempo en que nos enviciamos mucho en la televisión, viendo todo tipo de deportes, ¿verdad? Béisbol, fútbol, básquetbol, golf, viendo todo tipo de programas y películas, y cuando menos piensas llevas 5, 6 horas, 7 horas al hilo diariamente, nomás de novelas, no pones atención a lo que Dios quiere. Entonces ahora hay que pasar más tiempo en la palabra de Dios. Estos son puros versículos, lo que estoy leyendo. Hebreos dice la palabra 4, 11 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetras a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí voy a pararme tantito. Discierne, fíjese, los pensamientos y las intenciones del corazón. Es algo que Dios nos moldea a través de su palabra, porque cuando estamos lejos de la palabra y lejos de Dios, somos muy irritables, cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos saca de nuestras casillas. Pero cuando estamos cerca de Dios, entonces el Señor conoce nuestros pensamientos, nos da paz, nos da mansedumbre, nos da templanza, y nuestro carácter se empieza a moldear al carácter de Cristo y empezamos a fluir de una manera que a Dios le agrada. Entonces voy a seguir ahí donde me quedé, gloria al Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículo 3 de Hebreos 4, perdón, ahora es el 11 y el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros vemos en Génesis que Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo por su palabra. La palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz, y nos va a ayudar a moldear al hombre de Dios, a la mujer de Dios que Dios quiere ver en ti, que Dios quiere ver en mí. Por eso es muy importante, hermano, que no se pase ni un día, aunque sea un versículo de la palabra, meditarlo, leerlo, saborearlo, aplicarlo a nuestra vida. Seguimos leyendo la palabra porque estamos viendo puros versículos. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es el propósito, hermano, de la iglesia. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, y cuando Él se fue, dejó a su iglesia. La delegó para llevar el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito nuestro, predicar lo que Jesús nos predicó. Dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio.
y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les enseñé, que guarden las cosas que yo les dije a ustedes que deben de guardar. Y si no leemos la palabra, vamos a estar enseñando nomás lo mismo y no saldremos de donde mismo. Tenemos que estudiar la palabra de Génesis, Apocalipsis y compartir la palabra que Dios nos da a nosotros. Entonces, Santiago 1:21 dice eso. Ahora vamos a 1 de Pedro 1:24 y 25. Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nuestra vida se acaba, hermano, bien rápido, como la hierba del campo, que nace, crece, se seca y se muere. Pero si tenemos la palabra permanece para siempre. Dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, les animo, les invito a que tomen tiempo para escudriñar la Escritura, para alimentarse de la Escritura, para que seamos transformados. Hay un canto, ¿verdad?, que cantábamos en la escuela dominical los alumnos, los niños, cuando fuimos niños, que habla compara a la palabra con varias cosas. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, espada de dos filos, espejo la Biblia es. Y a mí me gusta mucho ese ejemplo. Antes de venirme me fijé al espejo, aunque no parezca, el departamento de maquillaje y de peinado no trabajó muy bien ahora, pero me vi al espejo, y cuando me vi al espejo me di cuenta de cómo estaba. Y cuando tú vienes a la Biblia y ves la Biblia y lees la palabra, te das cuenta si hay una raíz de amargura, si hay enojo, si hay rencor, si hay tristeza. Y el Señor te dice, eso no está bien, arréglalo, quítalo, moldéalo. Y la palabra por eso es bien importante para nosotros, hermano. Hay veces, ¿verdad?, que a nosotros, si nos ven más y día, el hermano no se vio a la Biblia, no se vio al espejo, se le nota. Es cierto, hermano, eso se transmite, eso se nota. Por eso dice la palabra que por sus frutos el árbol es conocido. Usted y yo vamos a ser conocidos por lo que reflejamos, por lo que hacemos, por lo que somos. Entonces es bien importante, mis hermanos, que aprendamos la Biblia. Dice la Biblia, escúcheme, lo dice la palabra, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de divertirse, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar, pero hay tiempo que es de Dios y es para nuestro beneficio. Leer la Biblia es bien importante, hermano, de verdad se lo digo, se lo aconsejo. Porque dice la palabra, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tiempo de oración, tiempo de leer la palabra y tiempo de ir a la iglesia son de Dios. Y tenemos que hacerlo. Y por eso estamos aquí todos los días, porque en este tiempo tal vez no pueda. Pero aquí vengo yo a su casa o a su teléfono o a su tableta con el afán, con la idea de compartir la palabra para que usted y yo seamos edificados, para que usted y yo podamos aprender de Dios. Entonces yo le invito para que tome tiempo para Dios, para que tome tiempo para usted. Yo me observo, ¿verdad?, que el hombre y la mujer somos de diferentes características. Dios nos formó de diferente forma. Por ejemplo, la mujer pasa mucho más tiempo al espejo. Tienen más cuidado de su persona. Tienen más cuidado de su apariencia. Si no les gusta cómo se ve, se lo desbaratan, lo vuelven a hacer. Y hay veces que duran hasta 3, 4 horas en el espejo. A veces digo yo, no, ya para qué salen, ya se pasó toda la fiesta. Bueno, pero en fin, cada quien somos diferentes. Pero es un buen ejemplo, hermano, que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, el Señor nos va a moldear, nos va a transformar a su imagen y a su semejanza. Y cuando nos vea las personas, nos van a ver bien. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Ahora seguimos con más versículos, que me queda una buena lista, y vamos a ir aprendiéndolos, o por lo menos estudiándolos. Segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aquí vamos a aprender algo muy importante que no tenía contemplado. Pero la profecía, ¿qué es profecía? El apóstol Pablo, cuando está hablando con la iglesia, les dice, pídanle a Dios dones, pero el don que a mí me gustaría que más le pidieran es el de profecía, porque la profecía es para el hombre, es palabra de Dios para el hombre. Y las lenguas son para Dios, porque nomás se las entiende. Pero la profecía, aquí lo acabo de leer yo, hermano, fíjese lo que dice ahí, que nunca fue de una interpretación humana, sino que más bien los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Una profecía es un mensaje de Dios para usted y para mí. No necesariamente algo que va a pasar como una predicción. Algo profético es un mensaje de Dios para ti. El Señor dice que te levantes, el Señor dice que te afirmes, o el Señor dice que no tengas miedo, que no tengas temor, que Él está contigo, que no estás solo. Esos mensajes son proféticos. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Si yo le digo a usted algo que Dios no me dijo que le dijera, entonces no es profecía, porque no es un mensaje que Dios me dio, es algo que es un buen sentir mío, pero que no viene de Dios. Entonces seguimos, amén, porque estamos viendo versículos de la palabra. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Y ya estamos en ella, hermano. Quiero que sepa que ya estamos en la hora de prueba, principio de dolores, y Dios es grande, y Dios es fuerte, y Dios está con nosotros, y vamos a aprender la palabra, y vamos a vivirla, y vamos a reclamar las promesas que Dios nos hace en ella, y vamos a darle gloria a nuestro Dios. Amén. Dice ahí, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí, hermanos, habla de que no hay que quitarle a la Biblia ni hay que agregarle. En Apocalipsis 22 dice que el que hiciere eso, pues las plagas que están mencionadas en ese libro de Apocalipsis caerán sobre las personas que menosprecien la palabra de Dios, quitándole o agregándole cosas que Dios no dijo, que no puso. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de conocer la palabra de Dios. Hace algunos días yo di un estudio acerca de quién es Dios, y realmente si conocemos la palabra aprendemos mucho de Dios, porque Dios se revela a través de su palabra. Se revela en el Antiguo Testamento, se revela en el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, yo los invito para que aprendamos la Biblia, para que atesoremos la Biblia en nuestro corazón. Nos va a dar sabiduría para la vida eterna, nos va a dar vida, nos va a dar sanidad. Hermano, es importantísima la palabra de Dios. Entonces, yo le pido que tomemos tiempo para escudriñar la palabra. Seguimos porque hay versículos todavía que tenemos que ver. Apocalipsis 22, del 18 al 19, dice la palabra del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí hay otro punto doctrinal acerca de la salvación. Muchas personas creen y predican siempre que la salvación no se puede perder, cosa que yo estoy de acuerdo. Si tú estás siempre orando, si siempre estás en santidad, si siempre estás bien con el Señor, no puedes perder la salvación. Pero sin embargo, Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. Eso quiere decir que de repente tú puedes cambiar de decisión, porque así es el humano voluble, espero que no. Pero no es que tú pierdas la salvación, es que tú decides regresarte al camino que tenías antes. Y es entonces cuando sucede lo que dice aquí la palabra en Apocalipsis, que dice que Él va a borrar del libro de la vida su nombre. No es que lo esté borrando y escribiendo, no. Quiere decir que al final, si no vencemos, si al final no hacemos lo que el Señor quiere, entonces lo borra. Y dice en Apocalipsis 21:8, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, hay que conocer la palabra, hay que entenderla y hay que aplicarla. Yo les preguntaría a ustedes, a las personas que estaban viendo y que están viendo, ahorita vi que llegaron hasta 14 personas. ¿Ustedes conocen la Biblia? ¿Si la han leído de Génesis hasta Apocalipsis? O por lo menos los 5 primeros libros del Antiguo y los primeros 4 del Nuevo, que son los Evangelios. Es una gran responsabilidad. Yo creo que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros cuando lleguemos con Él. ¿Qué hicimos con su palabra? Que si la leímos o no la leímos, o dijimos que no, que me aburría, que no la entendía, que apenas la abría y me daba sueño. Hay muchas excusas que podemos dar, pero ninguna de ellas va a servir. Dios quiere que escudriñemos la palabra, Dios quiere que vivamos la palabra, Dios quiere que nos reflejemos en la palabra, para que la palabra nos transforme, para que la palabra nos bendiga, para que la palabra nos ayude, para que la palabra nos sane, aleluya. Y ustedes y yo entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Les animo, aprenda la palabra. Imagínense, hermanos, si antes viniendo a la iglesia, estábamos 1 hora el miércoles, 1 hora y media y un ratito el domingo.
Ahora no viniendo, ¿cuánta gente de plano no lee la Biblia? No, hermano, Dios lo sabe, Dios lo ve, no estoy juzgando. Lo que sí le digo es que si no lo hacemos es mal. Es mal para mí, es mal para usted. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que estar pegados a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a bendecir, nos va a sustentar, nos va a alimentar. Entonces, hermano, este es el consejo del día de hoy. Debemos conocer las Sagradas Escrituras. Son sagradas porque es palabra de Dios. Y son palabras, ¿verdad? Para que tú las puedas digerir, para que tú puedas asimilarlas, para que tú puedas aprenderlas, para que tú puedas memorizarlas. ¿Cuántos de ustedes se saben un texto de memoria? Escríbanmelo ahí, por favor. Jesús lloró, amén, es un versículo de la Biblia, póngalo ahí. Pero póngame un versículo que se sepa usted. Una ocasión me acuerdo que estábamos en un culto y dijo nuestra hermana María Luisa, vamos a hacer una lluvia de textos. Una lluvia, pues, usted sabe que es uno tras otro. Parecía gotera, hermano. Un texto por aquí, y luego pasaban 2 minutos de silencio y luego otro texto por ahí. No, hermano, hay que conocer la palabra, hay que discernir la palabra, hay que saber la palabra. Entonces póngamelo ahí, hermano, no le dé pena. Tiene hasta la ventaja de leerlo ahí y ponerlo. Póngame un versículo de la Biblia, su favorito. ¿Cuál es su favorito? Yo me sé el favorito del hermano Tello. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Josué 1, ¿qué? 9, 8, amén. Bueno, hay que no lo aclare Tello porque es el que lo dice siempre. Entonces, ¿cuántos saben la palabra, hermano? ¿Cuántos la pueden decir? ¿Cuántos la pueden usar a su favor? Como cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es bien importante, hermano, que conozcamos las Sagradas Escrituras. Y no solamente eso, cuando usted ya las aprende y las sabe, usted las puede enseñar, usted las puede compartir. Es una bendición bien gloriosa, bien grande. Y de hecho es la gran comisión de la iglesia. Dice la palabra ahí por todo el mundo. ¿Y qué? Predicar el evangelio. Déjeme preguntarle a alguien si se anima a alguien. Nomás le vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿La palabra de Dios ha transformado su vida, sí o no? ¿Quién dice amén? ¿O quién dice no? ¿O quién comparte algo? Sí, hermano, amén, me ha ayudado. Está muy serio ahora el público de Don Francisco, aleluya. Hay que participar, mis hermanos. A veces me imagino yo que nomás le ponen like y se van a ver su show. No. Quédense a ver la palabra, quédense a participar. En paz me acostaré, Isayana dice, amén, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más, hermano? ¿Quién comparte otro salmo, otro pasaje de la Biblia? Es hermoso, hermano, tener un versículo que nos sustente, que nos fortalezca. Aleluya. ¿Alguien más? Anímese, hermano. Hay tiempo para que los demás sepan que usted también lee la palabra y que también tiene un versículo favorito. Todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Amén, hermano Armando, así es. Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y yo quiero aclarar que en este versículo, antes de todos esos, el apóstol dice, yo sé vivir en abundancia, en escasez, en las buenas y en las malas, por todo y para todo he sido formado, criado. Y por eso dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima a compartir su texto favorito? Ándele, hermano, anímese, participe, para que haya movimiento en las redes sociales, que salten chispas, gloria al Señor, aleluya. Es hermoso, hermano, compartir la palabra. Porque cuando hablamos la palabra del Señor es poder el que se lanza, es vida la que se manda. Dice la palabra que no vuelve vacía. Cada vez que decimos su palabra suceden cosas y cosas maravillosas. Amén. Entonces hay muchos versículos, hermano, que son para nosotros de bendición. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí el versículo central de la Biblia, hermana Daisy, Dios le bendiga, porque Cristo murió para salvarnos, porque Cristo murió para sanarnos, porque Cristo vino a rescatarnos, porque Cristo vino a darnos vida, alegría, gozo, aleluya. Y la pandemia se acabó, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos seguros, en Cristo estamos victoriosos, en Cristo estamos bendecidos, aleluya. Entonces, hermano, es importante la palabra, es importante que podamos citarla, que podamos vivirla, aleluya. Uno más, hermano, alguien más que se anime a compartir su versículo ahí, aleluya, y nos ministre a nosotros. ¿Quién dice yo? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Hay muchos versículos, hermano. Anímese a participar, anímese a compartir, aleluya. Mientras que eso sucede, quiero anunciarle, hermano, que seguimos adelante con los servicios. Ayer tuvimos casi 30 personas en el servicio del miércoles, gloria a Dios por ello. Poco a poco nos vamos adaptando nuevamente al mover de Dios.
Tenemos servicio este próximo domingo a las 11. La vez pasada tuvimos 49. Hasta ahorita no ha habido cambios en las restricciones. Si hay más de 50 personas, haremos 2 servicios, pero vamos a seguir adelante, alabando y glorificando el nombre del Señor. También quiero anunciarles que la semana que entra, un poquito de cambio, va a haber 1 o 2 hermanos que me van a estar ayudando a mí en la oración. Ya ve que estamos orando de lunes a viernes a las 9. Entonces va a haber unos hermanos y yo que vamos a estar participando en esto. Amén. Y oremos por ellos, oremos todos. Sigamos echándole leña a la lumbre para que arda, para que el fuego de Dios se encienda, aleluya, y arrase, amén. Queme todo aquello que no es de Él, aleluya. Bueno, aquí José Flores, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7, amén. Dios te bendiga, hermano José. La hermana Marta, Dios es nuestro amparo, aleluya, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, hermano Henry, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermano, mire que con solo decir la palabra se siente la vida, se siente la presencia de nuestro Dios. Entonces el pueblo debe de proclamar la palabra, cantar la palabra, alabar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios, aprender la palabra, vivir la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, estos anuncios se los estoy compartiendo para que sigamos. Vamos a seguir trabajando en la iglesia y ahora en línea y hasta que el Señor nos cambie las cosas, pero vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Yo oro por ustedes, ustedes por mí, y a las 9 todos los días, de lunes a viernes, nos unimos. El sábado, acuérdense que tenemos el estudio a las 11:30 y mañana viernes, primeramente Dios, un poquito más temprano, la predicación a las 6:30 porque tenemos un discipulado. Estemos orando por los hogares, que Dios los siga abriendo y que más almas vengan a Cristo Jesús. Vamos a orar entonces, hermano, para concluir con el estudio de esta tarde, y vamos a incluir en la oración a todos nuestros hermanos y hermanas en la iglesia y pastores y a todas las personas que nos están viendo y a los que no. Pidamos para que Dios pare esta pandemia, pidamos para que el Señor sane a los enfermos, aquellos que han salido positivos, que yo conozco a muchos ya que no tienen ni le dicen, ¿cómo les dicen? Que no tienen síntomas. La palabra se me fue, aleluya. Bueno, pero son personas que no tienen síntomas y según eso son positivos. Hay otro versículo aquí, nuestra hermana. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Amén, hermana Eunice. Dios le bendiga. Entonces, hermano, es importante que confiemos en Dios. ¿Cuántos que confían en Dios? Póngame ahí, amén. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Padre Santo, en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, de ver a mis hermanos, Señor, activos, conectándose, participando, Señor, glorificándote, creyéndote que tú eres bueno, poderoso. Y ahora juntos nos unimos para pedirte, Señor, que quites la pandemia, que salves al mundo, que quites la enfermedad. Las personas que han salido positivas, reprende toda enfermedad, Señor. Sana ahora mismo. Ayuda a los médicos que están trabajando arduamente para salvar vidas, para ayudar. Padre, bendice a las familias del mundo, que haya bendición, el pan de cada día, que no falte en ningún hogar, especialmente los niños, los adolescentes, los jóvenes, Señor, que tengan esas bendiciones y que te tengan a ti, Padre. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que todo lo que ellos hagan sea bendecido, sea prosperado, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de refrigerio, por este tiempo, Padre Santo, de poder compartir tu palabra, de alimentarnos de ella. Fortalece a mis hermanos, Señor. Si hubiera algún problema, ponga su petición ahí, hermano. Dígale, Señor, aquí está mi petición delante de ti. Yo te pido que tú suplas, Señor, cualquier falta, Señor, económica, cualquier situación física sana, cualquier situación moral o espiritual, en el nombre de Jesús, Señor, obra. Salva las almas, bendice los hogares. Oramos por aquellos que están perdidos, Señor, en el alcohol, en las drogas, Señor. Rescátales, Señor, como nos rescataste a nosotros, Señor. Dales vida como lo das a nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Hermanos, gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nuestro hermano Brian me la puso difícil aquí, es otro versículo, pero está en English, speak English, aleluya. For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Romans 8:18. Aleluya. Hasta salieron los ojos azules, amén. Gloria al Señor. Brian, Dios te bendiga. Es una bendición
que participes, que estés también los jóvenes buscando al Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amado pueblo. Soy el pastor Luis Castañeda. Que Dios les bendiga y nos vemos en un momentito más, si Dios nos permite, para nuestro tiempo de oración. Bendiciones.